9. Juan capítulo número 9, a partir del versículo número 1 en adelante. La Biblia nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Dios, por medio de su palabra, limpia el corazón del ser humano, nos ayuda a caminar como a Él le agrada, como a Él le es satisfactorio, le es recto. Y aquí nos vamos a encontrar con un cambio en la manera de pensar de los discípulos de Jesús. ¿Por qué viene a colación este tema? Porque normalmente nos acostumbramos a fijarnos ciertas ideas, a tener como muy fijas ciertas opiniones, y aquí nos vamos a dar cuenta cómo no necesariamente las opiniones que tenemos que mantenerlas firmes si con la palabra de Dios pueden ser transformadas para bien. En otras palabras, necesitamos atrevernos a cambiar, necesitamos atrevernos a modificar nuestra forma de pensar, nuestras opiniones, nuestras inquietudes. Y aquí vamos a ver un cambio en la manera de pensar de los discípulos de Jesús. Es decir, ellos crecieron toda su vida con cierta idea, con cierta seguridad, así les enseñaron, y de pronto se dan cuenta de que hay que cambiar esa manera de pensar, porque no es la más atinada ni la más recomendada. Jesús se encarga de hacer estos cambios. Los cambios no provienen de que otro ser humano lo diga, sino que es una convicción que debe de venir del propio Espíritu Santo. Los cambios que se generan en nuestra mente no pueden venir porque alguien al frente te diga que tienes que cambiar, sino tienen que provenir del Espíritu. Es el propio Espíritu el que nos habla, nos dirige y nos modifica nuestra forma de pensar. Así que aquí vamos a encontrar con un cambio en la manera de pensar de los discípulos y con el que no quiere cambiar también. ¿Sí? Es decir, vamos a encontrar dos tipos de pensamientos: el que se atreve a cambiar y el que se aferra a no cambiar su forma de pensar y su forma de actuar. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos ministre el corazón. Padre, necesitamos que el cristianismo que vivimos sea diferente. Necesitamos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y cambie lo que hay dentro de él, Señor. No podemos estar aferrándonos a moldes, a odres antiguos. Ayúdanos a caminar junto a ti, en tu palabra y tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo número 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo vuelvo a leer porque es la idea con la que crecieron los discípulos. Y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Desde pequeños los judíos crecieron con la idea de que cualquier afectación en la salud física estaba directamente relacionada con el pecado. Es decir, que cualquier situación de salud seguramente tenía que ver con que o pecó este o lo trae de herencia por algún pecado de sus padres. ¿Sí? Esta era la idea que permanecía en aquella época, que la gente que nacía con alguna malformación, con algún problema de salud, con alguna circunstancia que lo limitara, que fuera limitante a lo mejor para caminar, o que se contagiara de lepra o alguna situación por el estilo, de inmediato se le calificaba como un pecador, o él o sus padres. ¿Sí? Es decir, que para las personas que estuvieran enfermitas no había manera de evitar que lo calificaran como pecador. ¿Sí? Sea de primera mano, como quizás ellos mismos decían, a lo mejor pecó él,
o fuese por una especie de que se heredaba la enfermedad porque los padres eran bien pecadores o eran pecadores, ¿sí? Y entonces los discípulos ven a una persona que está ciega y que estaba ciega de nacimiento, es decir, que habitualmente estaba en ese lugar, ¿sí? Lo podían encontrar en ese lugar, y la gente que pasaba por esa calle quizás sabía que era un joven o una persona que desde que nació había nacido sin la capacidad visual, sin poder ver, ¿sí? Y entonces la gente, como estaba educada, de inmediato lo clasificaba. O pecó o pecaron sus padres, pero lo que tiene no es ninguna bendición, ¿sí? Es decir, ellos no podían entender que lo que estaba viviendo este varón fuese para la gloria de Dios. Ellos no alcanzaban a entender, porque se fijan ciertas veces, en ciertos momentos se fijan las ideas en nuestra mente y se señala con mucha facilidad a la gente. Se le declara con calificativos, se le menosprecia, se le hace a un lado, y esta idea era muy cómoda para muchas personas, porque si tú eras alguien que no tenía un problema de salud, te sentías mejor que los demás. Había una tendencia a creerse superior que los demás, porque no había en las personas sanas una problemática que los definiera como pecadores, ¿me explico? O sea, no había en ellos esa circunstancia que les hacía pensar que podrían ser pecadores porque estaban sanos, porque no tenían un problema de salud. Algo bastante superficial en aquella época, y desde luego que hoy en día de la misma manera. Sin embargo, nos encontramos con que en muchas ocasiones las personas menosprecian a otros porque están enfermos, porque tienen alguna limitación, porque tienen alguna malformación, porque tienen alguna situación de salud, y son calificados con un terrible tache, y se les descalifica, y se les menosprecia, y se considera que son menos o que son más pecadores. Y entonces tenemos los seres humanos la idea, no sé la verdad de qué otra manera llamarla más que torpe o tonta, de compararnos no con Dios, sino de compararnos con los que están peor que uno. Claro, si te comparas con el borracho, con el drogadicto, con la persona que es un delincuente y está en la cárcel, pues vamos a parecer bastante justos, vamos a parecer hasta santos, ¿no? No podemos compararnos con los que están peor que uno. No podemos decirle a Dios: yo no soy como fulano de tal, yo no soy como sutana de tal, yo no me conduzco como la prima tal, como el tío fulano de tal. Es decir, no podemos estar comparando nuestra conducta con los que se comportan peor. Comparémonos con los que están bien, con los que han tenido una vida recta o justa. Ahí es donde realmente uno puede decir: estoy bien o estoy mal, porque es muy sencillo compararse con los que están peor que uno. Pero qué difícil es cuando te comparas con la palabra de Dios, por ejemplo, con la conducta que debe asumir un cristiano. Ahí ya se complican las cosas. Entonces, ¿qué es más fácil? Mejor desacredito la Biblia, la hago a un lado, y entonces es más fácil compararme con los que están peor que uno. Por eso hay un empeño continuo de muchas personas por tratar de desacreditar la Biblia, porque es un estándar que hace sentir culpable a todo el mundo. Y la verdad es que a la gente no le gusta sentirse culpable, no le gusta sentirse incómodo, y por esa razón es mejor decir: hago a un lado el estándar de Dios, porque así volteo y me estandarizo con otros que están peor que yo, ¿sí? Bueno, los judíos tenían esta manera de pensar. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? A este muchacho no le había ido nada bien en la vida. Desde que nació tuvo un problema que le imposibilitó llevar una vida como un judío normal, vamos a llamarlo así. Desde que nació tenía una limitación y tuvo que depender durante su crecimiento de lo que otros podían ver y describirle a sus oídos. Su manera de ver era a través del tacto y del oído, no tenía más, ¿sí? Él no podía decir: qué rico se ve ese plato, qué rico se ve esa comida, qué bonito se ve esos cerros o ese paisaje. Él no podía ver a sus padres. Es decir, tenía una limitación
que lo desfavorecía en comparación con otras personas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le contesta Jesús para corregir este pensamiento? ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos para que abandonen esta idea de que estás enfermo, eres un pecador? Te está yendo mal, estás bajo juicio de Dios. ¿Qué le responde Jesús? Siguiente pasaje, por favor. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres. O sea, olvídate de relacionar la enfermedad con que si eres bueno o mala persona. Olvídate de estarte comparando. Ese no es el estándar que Dios quiere enseñarnos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Hermano, es que estoy bien enfermo, estoy muy mal, la estoy pasando muy mal. Dios se va a manifestar en ti. ¿Sí? Aquí no se trata de que si es bueno o malo, eso tiene que ver con lo que la conciencia le diga a cada uno, y cada uno tendrá que arrepentirse o no delante de Dios. Pero la enfermedad o las circunstancias difíciles no son para tronarte, son para que la obra de Dios se manifieste en ti. ¿Cómo crees, hermano? Pues si yo me alejé un montón de Dios, yo me fui y me perdí en lo más vil. Dios te trajo. Eso es misericordia, y esa es una obra de Dios que se está manifestando en ti. Si no, no estarías aquí, estarías allá afuera. ¿Sí? En otras palabras, la manifestación de Dios es que estás aquí, sea porque te sentías enfermo, sea porque te sentías necesitado, te sentías vacío quizás, estabas angustiado, necesitabas ayuda, no te sentías cómodo, etcétera, etcétera. O sea, puedes tener muchos argumentos por los cuales hoy fuiste invitado de Dios aquí. Pero la principal es esta: Dios se quiere manifestar en ti. Dios quiere hacer notoria su voluntad en tu vida. Quiere hacer notoria su misericordia. Quiere hacer notorio su amor. Quiere hacer notorio cuánto ama a pesar de. Es para su gloria. No es para que nosotros podamos sentirnos mejor que otros. Es para su gloria que Dios nos trajo. Es para que Él pueda demostrar el día de mañana que sí fue bueno contigo y tú no lo quisiste recibir, que sí quiso ayudarte y tú le diste la espalda. En otras palabras, es para hacerse Él de toda la gloria y de todo el honor en las cosas que Él decidió hacer en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, sí, por supuesto que las enfermedades existen, no estoy diciendo que no existen. Sí, las enfermedades nos hacen sentir muy mal, nos hacen sentir incómodos, nos hacen sentir limitados, etc. Pero tienen un propósito. Y el propósito no es definir si eres o no pecador, eso te lo dice tu conciencia a través de la palabra de Dios. Y ya sabes qué hacer. Volverte a Él de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Pero la enfermedad como tal, o el síntoma, o la circunstancia que estás viviendo tiene un propósito: que Él sea glorificado. Así que, de alguna manera, Él va a glorificarse a través de tu situación. Puedes aumentar tu fe de manera personal, es decir, puedes estar pasando de manera personal por alguna circunstancia y Él te permite ver la salida y entonces tu fe crece. O puede ser como en este caso, que el propósito de Dios es darse a conocer de manera abierta y pública. ¿Sí? En otras palabras, la enfermedad puede ser para ti, para hablarte a ti de manera personal y que te vuelvas a Él, o para glorificarse y que muchos otros también se vuelvan a Él. ¿Sí? Porque te va a sanar, porque te va a levantar. Entonces, son obras de Dios para que se manifieste en Él. ¿Sí? No te sientas abandonado, no sientas en tu corazón decir: yo ya no voy a poder, yo ya no voy a aguantar, esto es demasiado duro para mí, ¿hasta cuándo se terminará? Dios se va a manifestar. Es decir, Dios se va a glorificar, va a tomar esta circunstancia y la va
y te va a ayudar y va a ser exaltado Él por su gran amor, por su piedad, por su santidad, porque tiene buena voluntad para con nosotros. Si no, ya nos hubiera destruido, hermano. Si Él quisiera, ya nos hubiera matado. Así de sencillo. Pero nos tiene aquí. Y eso es para que se manifieste Él en nosotros. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces, aquí cambia la manera de pensar de los discípulos. No porque Él sea pecador o sus padres, olvídense de eso. Esto tiene que ver con que Dios se va a manifestar, con que Dios se va a glorificar. Así que dejemos de ver todas las circunstancias adversas, todo el pobrecito de mí, cómo me maltratan, cómo me hacen. Dejemos de pensar como víctimas y empecemos a pensar en que Dios se manifieste a través de las situaciones. ¿Sí? Mucho bien nos haría si dejamos de ver las cosas con ese pesimismo, con esa depresión, ¿sí? Y le damos la vuelta y empezamos a pensar que las cosas que vivimos es para que Dios se manifieste. Dios se va a glorificar. Es que el adversario me tiene bien atorado. Dios se va a glorificar y te va a demostrar que es todopoderoso y te va a levantar. ¿Sí? En otras palabras, la voluntad de Dios no es que estés sufriendo. La voluntad de Dios es glorificarse en ti. Depende mucho de cómo interpretes su amor y el deseo de glorificarse a través de tus malestares, de tu enfermedad, de tus circunstancias, para hacer saber Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, aunque pueda tener algún cáncer, aunque pueda tener alguna situación difícil. Sea que Dios me sane o no, eso es decisión de Él, yo le voy a glorificar. ¿Y sabes qué va a producir eso en quienes están todo el tiempo así? Ay, pobrecito de mí, golpeándose el pecho. Pues si como está, se levanta para glorificar a Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde quedo yo en relación con ello? ¿Sí? Y entonces es para que las obras de Dios se manifiesten. Dios se va a glorificar en tu vida. Y este joven no lo esperaba, Y le llamo joven porque seguramente no tenía más de 20 años de edad. No se esperaba lo que estaba a punto de acontecer en su vida. Siguiente pasaje, por favor. Dice la Escritura: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Sabes que cuando oramos en el nombre de Jesús, son sus obras? Le estamos pidiendo que haga algo, que obre a Él, no nosotros no somos buenas personas, sino que Él obre, que sus obras sean manifestadas en las personas, que sus obras sean manifestadas a través de la salvación cuando oramos y le pedimos a Dios que vuelva el corazón de alguien. Son sus obras, no son las nuestras, y es Él el que va a ser glorificado. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Es decir, mientras esté vigente la posibilidad de hacerlo, lo voy a estar haciendo. La buena noticia es que todavía no llega la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, no llega todavía el día en el cual se cierran las puertas de los cielos y el trabajo para los creyentes se termina. Todavía está abierta la gracia de Dios. Todavía no llega el momento de cerrar las puertas y que queden fuera personas. ¿Sí? Hoy todavía es de día. Hoy todavía hay misericordia. Hoy todavía hay amor. Hoy todavía hay de Dios para ti. ¿Sí? Vendrá un momento en el que se cierre la oportunidad. Cuando la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Eso es verdad. Habrá un momento en el cual se cierren las puertas de la gracia, pero entre tanto que no se haga, las obras de Cristo siguen apareciendo en las personas. ¿Sí? La gracia de Dios continúa haciéndose presente.
¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Es decir, Dios sigue glorificándose, sus obras siguen vigentes, no solo las escritas, sigue trabajando en la vida de las personas, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo volver el corazón de los hombres a su voluntad. Sus obras se siguen manifestando. Jesús está vivo, amado. Jesús es un Dios vivo, no está aquí en la escritura nada más y ya, aquí lo leemos. No, es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y sus obras las sigue haciendo hoy en día, ¿sí? Porque todavía no llega la noche. No nos ha mandado a Dios dejar de trabajar, dejar de predicar, dejar de anunciar las buenas nuevas. No, seguimos hablando y seguimos en las obras que Jesús nos ha encomendado hacer. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? Así que no te digas ni te victimices, no te pongas en esa circunstancia de no la voy a librar, no hay manera de poderla librar. Pobrecito de mí, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién puede ayudarme en esto? ¿Quién me sabe entender? No lo necesitas, de verdad. No necesitas voltear y esperar que otro hombre o otra persona te diga, oye, puedes lograrlo, sí puedes levantarte. Jesús mismo está trabajando para que así sea. Dios te está levantando, ¿sí? Es Él el que te está haciendo bien. Continúa diciendo la Escritura: entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. ¿Y quién crees que hoy vive en los corazones de los hijos de Dios? Cristo. Es decir, que la luz del mundo habita en cada verdadero creyente. Y eso significa que el día se mantiene todavía con luz. No hay todavía ese momento de oscuridad y de tristeza. No tienes que entregarte a la amargura, no tienes que entregarte a la depresión, no es necesario, de verdad. No te victimices, no te tires para que otro te levante del suelo, no. Puedes vivir de manera libre y verdadera. Sí. Continúa diciendo la Escritura: dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Lo quiso hacer de esa manera. ¿Por qué razón? La verdad es que no me queda claro. Voy a tratar de explicar el contexto del por qué lo hizo de esta forma. Decidió hacerlo de esta manera, como en otras ocasiones solamente le decía: ve y preséntate ante el sacerdote, haz esto y aquello, o sencillamente oraba por la persona y se levantaba y listo. O sea, no hay un motivo específico de por qué razón lo hizo de esta manera. Cuando menos hasta ahorita no me ha brillado. Espero que alguien te brille. Sigue el siguiente texto, por favor. Y él le dijo: ve a lavarte. Esto sí me brilla. Es decir, esto sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque existe una decisión del ser humano de irse a lavar, ¿sí? O sea, si Dios te dice: oye, levántate. Oye, ¿sabes qué? Puedes dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Esa parte sí la tenemos que hacer. Esa parte sí es responsabilidad de los seres humanos, el actuar en consecuencia. Es decir, escucho y entiendo, y luego entonces actúo. Entiendo lo que Dios me está diciendo y lo pongo por obra, ¿sí? Y entonces, aquí sí, dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Es decir, ve a enjuagarte tus ojos. Señor, pero pues si no veo. O sea, estaba ciego hasta ese momento. Lo único que sintió este varón ciego fue lodo en sus ojos. Eso fue todo lo que en ese momento él percibió. Obviamente sus ojos estarían a lo mejor cerrados con alguna venda, o hay personas que, aunque tengan sus ojitos abiertos, no tienen la capacidad de ver, ¿sí? Bueno, cualquiera que sea el caso, lo manda a lavarse al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Es decir, sí tenemos nosotros que responderle a Cristo, que hacer lo que Él nos pide hacer. Aquí lo mandó a lavarse, a otros los manda con el sacerdote, a otros les dice: haz esto o aquello,
a otros les dice, ve y pídele al hermano que ore por ti, etc. O sea, lo que Dios ponga en tu corazón de bien hacer, no tengas miedo en hacerlo. No tengas temor en actuar haciendo el bien. Lo que Jesús ponga en tu corazón, hazlo. Él te va a respaldar y vas a ver una obra maravillosa de su parte. ¿Sí? En otras palabras, esta es la instrucción que Jesús le da a una persona que vaya y que se lave para que recupere la vista. Fue entonces y se lavó y regresó bien. ¿Te puedes imaginar el cambio que esto implicó en esta persona? Sí. Hace algún tiempo estaba viendo un video, no recuerdo cómo fue que llegué a él, pero estaba viendo un video sobre las personas que les ponen los aparatos para escuchar, que no habían oído, y que les ponen aparatos para escuchar, cómo reaccionan ante el primer sonido que logran captar. ¿Sí? Es decir, la reacción que tienen, eso fue lo que me llamó la atención, la reacción que tienen cuando empiezan a escuchar voces por primera vez. Porque antes todos se lo imaginaban o lo leían a través del movimiento de labios. Pero la reacción que tienen al escuchar el sonido, para ellos es de tal impacto que sus expresiones son de asombro. Hay quienes rompen en llanto, hay quienes se asombran y abrazan al doctor que está ahí luego. O sea, hay una reacción que no puede evitarse al empezar a escuchar, o al empezar a ver en este caso. Seguramente tuvo la reacción de empezar a abrazar a todo el mundo, de mirar todo lo que podía a su alrededor. ¿Sí? Estaba viendo algo que no había visto antes. Estaba entrando en una conciencia visual que jamás se le había presentado. Por lo tanto, yo no puedo imaginarme sino más bien los gritos de gozo, de alegría, el puedo ver, y la gente reconociendo que era la persona que estaba ahí cerca, que siempre se estaba ahí pidiendo y esperando que alguien me diera algo de limosna, ¿no? En otras palabras, hay un cambio, se genera un cambio. Esto era algo que este varón no lo esperaba. Él ya se había acostumbrado a vivir así. Ya se había habituado a vivir sin ver, en este sentido de la vista. Y amados, muchas personas hoy en día ya están acostumbradas a vivir tratando de ajustarse a pues así soy, ni modo. ¿Sí? Oye, ¿puedes mejorar? No, pero así soy, gracias. Oye, ¿puedes salir de ese estado en el cual te encuentras? ¿Puedes mejorar? Hay esperanza para tu vida. ¿Puede haber paz? No, gracias. No creo que sea para mí, dicen algunos. Yo creo que ya no alcanzo yo. Árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Y así se autoengañan, diciéndose a sí mismos, así soy y no puedo hacer más. Pues este varón entró en un estado en el cual se le dio la oportunidad de ser distinto, de cambiar, de darle una vuelta de 180 grados a su vida. ¿Cómo habrá estado de contento? Re contento de haber estado. ¿Sí? Feliz, gozoso. Se le estaba dando la oportunidad que su alma anhelaba. Sí, sí se puede cambiar. Sí, hay esperanza. Sí hay motivos para poder cambiar. Por supuesto que lo hay. Aquí el asunto es básicamente si estás dispuesto a ir a lavarte, si estás dispuesto a seguir lo que Jesús nos pida que hagamos. ¿Sí? Aquí en este caso fue, ve y lávate tus ojos. A otro le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A otro le dijo, enderézate. A otro le dijo, mueve la mano. Es decir, a las personas les piden que hagan cosas que no estaban dentro de su capacidad. Amados, ninguna de las personas que fueron sanadas eran capaces de poder responderle a Jesús, pero se animaron a confiar en lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Sí me doy a entender? O sea, no se basaron en su experiencia personal, de yo no puedo, sino en lo que tú me estás diciendo. Esa fue la diferencia.
Yo sé que yo no puedo. Yo sé que no puedo dejar de hacer lo malo. Yo sé que no puedo hacer esto, yo sé que no puedo hacer aquello. Soy humano, pero no me voy a basar en mi experiencia, ni en la experiencia de otras personas. Voy a decidir confiar en lo que tú estás diciendo. Es decir, mi decisión se basa en lo que Dios me está pidiendo que haga, no en lo que yo supongo que debería de ser, o mis propias experiencias, porque la verdad es que ninguna de nuestras experiencias son muy exitosas, ¿verdad? La verdad es que sí somos personas que le hemos batallado mucho, ¿no? Y con mucha dificultad vamos avanzando en el día a día. Así que basarnos en nuestras experiencias, pues es como que muy pobre, honestamente. Pero si confiamos en lo que Él nos está diciendo, si Él nos dice, oye, quiero ayudarte, quiero que cambies, y yo digo, no, pues es decisión mía, pero Él está diciendo, sí, yo sí quiero. Yo sí quiero. Y Jesús aquí ni siquiera le preguntó al ciego. Lo embadurnó del lodo de sus ojitos y vámonos. O sea, a lo mejor el otro, pues nomás por cumplir, ¿no? Llegó y el estanque de Siloé. Y viene la salud, y viene la sanidad, y viene la restauración de su vida. Amado, las mejores cosas no están en lo que planeamos, en lo que nosotros opinamos que es correcto o no. Lo mejor de Dios está en creerle a Él, confiar en Él. Entonces regresó viendo. Feliz el hombre, tan feliz que pensaron que estaba volviendo loco. Mira lo que pasa después. Entonces los vecinos, que sí lo reconocían, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Sabes qué va a decir la gente de ti? Oye, pero este no era el que estaba todo angustiado, siempre se la vivía bien triste, siempre se la vivía quejándose, todo me va mal, pobrecito de mí, ayúdenme. ¿No es este aquel a quien conocimos que todo le salía mal? Que parecía que no había paz en su vida, que se la vivía mendigando amor. Por favor, háganme caso, por favor, ayúdenme, que alguien más se compadezca de mí. Miren qué solito estoy, miren qué solita estoy, cómo vivo angustiado. Va a haber un cambio. Va a decir, este que era el que se la vivía mendigando, a este que nos lo podíamos hacer como quería y lo manipulábamos bien fácilmente, ¿no es este mismo? Y hay quienes decían, siguiente pasaje, unos decían, él es, sí, mira la carita, no cambió, nomás ya puede ver, pero sigue siendo el mismo. Y otros decían, a él se parece, o sea, no puede ser el mismo. Pero él, ¿qué decía? Soy yo. Sí, ese que se sentaba a mendigar, ese que era el apestado, el feo, el rebelde, el que todos tachaban como el malo de la película, la oveja negra, etcétera, y muchos calificativos que nos han puesto. Sí, es ese mismo. ¿Por qué podía decir yo soy? Porque Jesús lo había transformado. Porque Jesús le devolvió la vida cuando no tenía, cuando era ciego. Sí. Por eso podía decir, sí, yo soy. Mientras que tú no cambies, la gente te va a reconocer como, ya sabes que con él puedes echar mano de él. Él sí te va a ayudar, ya sabes cómo es bien dejado. Y te va a empezar a calificar, y calificar, y calificar. Sí. Con Cristo, las cosas se modifican. Hay personas que dicen que ser cristiano es ser manso o menso, ¿no? Y dicen que de esa manera la gente, pues es más fácil de manipular. Yo no veo a Jesús manipulando a este hombre. Le devolvió la capacidad de ver. Yo no veo al cristiano siendo manipulado, sino por el contrario. Lo veo con vida, lleno de cambios, con un futuro bien clarito sobre el cual caminar. Mientras que las personas andan dando de tumbos a ver qué sale hoy, ¿no?
A ver en qué me puedo, el día de hoy en qué me aventuro, a ver qué sale de chamba, a ver qué sale de esto. Es decir, están todo el tiempo a ver cómo viene el día. Con Jesús sabemos a dónde llegamos, ¿eh? Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde vamos a llegar. Tenemos una seguridad maravillosa. Entonces, sí hay cambios. Y la gente, tus vecinos, se van a dar cuenta. Así hay muchos que pueden decir, soy cristiano, pero tus vecinos ni cuenta se dan. ¿Es verdad? Ni se dan cuenta que en verdad van a una iglesia, nomás porque se acaban de enterar 2 años después, ¿no? Pero si Jesús te cambia, todo el mundo a tu alrededor se va a dar cuenta. Se va a generar un cambio de proporciones comunitarias. O sea, donde vives van a saber que hubo un cambio, que hay algo distinto. Versículo 10, por favor. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Te imaginas qué hermosa pregunta derivado de lo que Jesús hace en tu vida? De que Dios se manifieste en ti. ¿Cómo es posible? ¿Cómo dejaste el vicio? ¿Cómo cambiaste tu corazón? ¿Cómo es posible que aquella personita que tanto anhelaba las cosas del mundo, que era bien fácil de manipular, ahora ya no lo hace? Ahora me contesta, no, ¿qué te pasó? ¿Sí? Ahora me dice, no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Pues si antes lo hacías. Hace una semana le dabas la mordida de tránsito, ¿no? Y ahora resulta que muy santo, y se van a empezar a burlar. Pero después van a preguntar, oye, en serio, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Recuerdo que la conversión de un servidor se dio en un día viernes. ¿Sí? De viernes en la noche, Dios me salvó. Todavía toda esa semana yo iba a la preparatoria vestido de negro, de arqueto, ¿sí? Iba toda esa semana, fui vestido como siempre iba a la preparatoria, ¿sí? Vestido de negro, pintado el cabello, con cruces al revés me ponía aquí en la cara, etc. El viernes que Dios me rescata, cambia todo eso. Cuando el lunes llego a la preparatoria, lo primero que me preguntan es ¿de qué bautizo vienes? Porque ya no fui de negro, porque cambié mi manera de vestir, porque me quité lo que me había pintado el cabello, etc. O sea, el siguiente lunes me pasó esto semejante. Oye, ¿de qué bautizo vienes? ¿Qué te pasó? Porque empecé a decirle no al cigarro, no a los vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me ofrecían, como la semana pasada sí lo hacía, me ofrecían cigarro, y yo decía, no gracias, no gracias. Y a todo le decía no. Y entonces eso empezó a quitar a los cuates, los compañeros de la escuela. ¿Qué te está pasando? ¿Te enfermaste o qué te pasó? No, sencillamente Jesús me abrió los ojos, me rescató. ¿Sí? Y entonces genera un cambio, genera inquietudes. ¿Sí? Y aquel muchacho de arqueto de la semana pasada había desaparecido. Jesús se manifestó en mí por su infinita misericordia. ¿Sí? El siguiente texto, por favor. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Si te puedes dar cuenta, aquí les está predicando de la manera más básica. O sea, usted me dijo que hiciera esto, me puso lodo en los ojos, me dijo, ve, lávate, fui, me lavé y empecé a ver. ¿Pero cómo? Si no tienes títulos de teología, no has ido a la iglesia, no has ido a... ¿Cómo es posible que de un día para otro resulte que ya ves? Y habrá personas que te digan, estás pero bien loco, estás engañado, no es posible. No puede ser de la noche a la mañana. Algo pasó, pero no puede ser de la noche a la mañana. Y los que más llevan tiempo justificándose a sí mismos son los que son expertos en estarte buscando la manera de decirte, no es cierto a lo que has cambiado. ¿Sí? Pero él, de la manera más básica, ya estaba testificando. De la manera más sencilla, Jesús hizo lodo,
Me dijo, haz esto, fui y lo hice, y mira, ahora veo. Es una forma de predicar el Evangelio. Sí. Amados, retomando mi propia experiencia, cuando Dios me salva, yo no estaba yendo a ninguna congregación, no estaba yendo a ninguna iglesia, no había un predicador que me estuviera diciendo, arrepiéntete, cambia de manera de vivir, no lo había. Me convertí en la habitación de mi casa, ahí cerré la puerta detrás de mí y Dios me rescató, ahí, en lo oculto, y me puso a salvo. ¿Sí? Los siguientes meses no fui a ninguna congregación, no sabía ni a dónde ir, pero agarré una Biblia viejita que tenían mis papás ahí y me fue la que empecé a leer, fue la que empecé a comenzar a leer y a vivir y experimentar todo lo que ahí decía que habría de suceder. ¿Sí? Y empecé a predicar sin que nadie me dijera, solamente con lo que me había pasado. Es que me sentía muy mal, me metí a mi cuarto, me puse a orar, estuve llore y llore, todas mis maldades venían a mi cabeza, parecía que pasaba la vida en una película, y Dios me dio a entender por qué razón vino a morir por mí. Y eso era lo que compartía. No era un experto en la Biblia, no era un audaz, un gran orador. De hecho, a mí me daba pánico escénico estar frente a la escuela o estar en un salón de clases para dar una exposición. Nomás no me atrevía. ¿Sí? En otras palabras, así, de lo más llano y sencillo, puede una persona comenzar a predicar, a compartir lo que Jesús ha hecho por él. Amado, no necesitas grandes dotes de capacidad intelectual o de capacidad bíblica. Habla lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Enseña o transmite lo que Dios ha hecho por ti. No necesitas más. La gente sabe cómo eras, tu familia sabe cómo eras. No necesitas que te traduzcan nada, no necesitas aprender hebreo, ni arameo, ni griego. Necesitas hablar de lo que Dios ha hecho por ti solamente. Y los vecinos te van a escuchar, porque sabían lo que eras antes. Sabían que mendigabas antes por ayuda, y ahora ya no. Continúa diciendo la Escritura. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, la verdad es que no lo había visto. O sea, recibió la vista y no había visto a Jesús después de eso. Siguiente pasaje. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Lo primero que hace nuestro adversario es tratar de decirte que lo que estás viviendo no es verdad. O sea, va a buscar la manera de que la experiencia que estás teniendo, el cambio que estás viviendo, sea quitado, que te haga sentir que no está pasando realmente nada, que son todas ideas tuyas de tu cabeza y que estás alucinando. ¿Sí? Y entonces te van a llevar con alguien que sabe, de verdad. Conozco a una persona hace mucho tiempo que inclusive lo querían llevar hasta con uno de estos curanderos, porque decían, es que estás bien mal. O sea, había dejado todas las cosas malas, pero le decían, estás bien mal. Y entonces hasta con el curandero querían llevarlo para que le hiciera ahí una limpia. ¿Sí? Es decir, a veces la gente dice, ya te perdimos. A ver, ven, vamos a hablar con tu papá, vamos a hablar con tu mamá, a ver con quién hablamos, porque esto que está pasando no es normal. Siguiente pasaje. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. No sé si se han dado cuenta cuando leen los evangelios, pero la mayoría de los milagros Jesús los hizo en día de reposo. ¿Por qué? Porque es un día especial para Dios, un día para dar el reposo que el alma necesitada tiene. Y no se trata de un día de la semana. Jesús es nuestro reposo, amado. ¿Sí? Jesús vino a ser aquel que abrió ese séptimo día, por llamarlo así, para que el día de hoy, todo el tiempo de gracia, es el tiempo de descanso, el día de reposo, es todo este tiempo de gracia. ¿Sí? En otras palabras, en cualquier momento podemos hacer bien, en cualquier momento podemos orar por un enfermo, en cualquier momento Dios puede sanar a una persona que lo necesita.
en cualquier momento. No hay un día específico, porque el día de reposo se refiere al reposo de Jehová, al descanso de esa carga de pecado que has llevado toda tu vida. Ese es el reposo de Jehová. Quitarte las cuerdas que te han atado, las cadenas. Ese es el día de reposo. Librarte de tus maldades, librarte de tus malicias, librarte de tus pecados. Ese es el reposo que Dios te ha prometido, que dejes de estar ansioso todo el tiempo, que tu conciencia se limpie. Y eso permanece no solo un día, sino es por el resto de la eternidad. Siguiente pasaje, por favor. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos. A ver, ahora los que saben de cómo pasó, dice, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Siguiente pasaje. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. O sea, ¿por qué decían que no procedía de Dios? Porque no guarda el día de reposo. O sea, se supone que en el día de reposo no podías hacer nada, absolutamente nada. Había una ley que decía que no podías transitar más de 900 metros hasta la sinagoga. Es decir, si llegabas a pasarte más de 900 metros para llegar a la sinagoga, mejor no fueras, porque rompías el día de reposo. Es decir, se comenzaron a imponer mandamientos de hombres sobre el día de reposo o de interpretaciones con la finalidad de afectar a la gente. ¿Sí? Eran imposiciones que caían sobre los hombros de las personas. Y entonces ellos pensaban que no se debía hacer ni el bien en ese día. Pero Jesús demuestra que sí. Jesús dice sí. Pero por cuanto hacía bien, en lugar de no hacer nada, decían que había roto el día de reposo. ¿Cómo la mentalidad del religioso puede llegar al punto tal de que Dios está bendiciendo algo y dice no porque por esto, no porque por aquello, no porque por esto otro, y empiezan a buscarle excusas y pretextos al bien que está recibiendo la gente porque no se ajusta a su interpretación personal? ¿Sí? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, algunos sí decían, es que, a ver, ubíquenme, jamás lo hemos visto a un ciego andar, a un ciego ver. ¿Sí? ¿De dónde salieron estas cosas? ¿De un pecador? No puede ser eso. A ver, hermanos, Dios no puede bendecirte a través de un pecador. Lo va a hacer a través de la iglesia, de algún cristiano, de alguien que te bendice, que te hace bien. Algún pecador puede darte alguna buen consejo, pero no te va a llevar al reino de los cielos, porque un ciego no puede guiar a tu ciego. Ambos caerían en el hoyo. No puedes decir, es que fulanito de tal me está ayudando. Pero si fulanito de tal necesita ayuda, necesitas la gracia divina, que Dios cambie la manera de pensar y de actuar. Continúa diciendo la escritura. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, como ellos no lograban ponerse de acuerdo, a ver, dame tu opinión. ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? ¿Qué le va a decir el que abrió los ojos? Mínimo que es profeta, ¿no? O sea, proviene de Dios. Entonces se enojaron por la respuesta que les había dado. Es increíble, pero es verdad. Los religiosos te hacen preguntas que cuando tú les contestas conforme a la experiencia y la Biblia, se enojan, te rechazan, te critican, te descalifican. Así es el fariseo. Continúa diciendo la Biblia. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, es más fácil descartar el milagro diciendo, no, no era ciego. Oye, pero desde pequeñito lo vimos, somos sus vecinos, no nos cuentean, ¿no? Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fíjense cómo son tan hábiles para indagar. Aquí sí, ¿verdad? Son muy hábiles para buscar la manera de desacreditar a Jesús, porque el objetivo era que no se reconociera a Jesús. O sea, todos los cuestionamientos que estaba viendo sobre este varón era
porque no querían reconocer que sí se podía cambiar. Todas las cosas que hablen contra ti van a provenir de la angustia de las personas de decir, ¿por qué estás cambiando? Mejor te demuestro que no puedes. Te voy a demostrar que sigues siendo el mismo. Sí. Es decir, van a buscar la manera de decir, es lo mismo, es exactamente lo mismo, no hay cambios en ti, sigues siendo la misma persona. Porque es más fácil desacreditar lo que Jesús hace. Porque si lo acreditas, significa que tengo que responder ante eso. Y a la gente no le gusta responder ante la misericordia de Dios. Es más fácil seguir pensando que así estoy bien. ¿Sí me doy a entender? Continúa diciendo la Escritura. Llaman a sus padres y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? O sea, ustedes dicen que era bien malo. Yo no lo veo tan malo, ¿no? Oye, pero si yo era esto y decía mentiras. Y el que se sabe salvado, sabe la clase de basura que era. Pero habrá quienes te digan, es que no eras tan malo, tú eras noble, tú más o menos la llevabas bien. ¿Por qué dices que eras malo? Tú no eras malo. Yo no quiero que me estarme comparando, ¿no? Es lo que están diciendo. Entonces prefieren decirte, no, pero tú llevas bien tu vida, ¿no? Tú estás tranquilo. O sea, ¿de dónde sacas que eres pecador? O sea, no matas ni una mosca. Te preocupaba agarrar un chicle de la tiendita, ¿no? Y andabas todo angustiado con el chicle de la tiendita. O sea, van a buscar la manera de bajar lo que Dios está haciendo por ti, de hacerlo menos importante, vaya. Y aunque para nosotros sí es muy importante lo que Jesús hace, para otros lo que van a tratar de hacer es quitarle importancia, restarle credibilidad a Cristo. Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Y se pusieron miedosos los papás. Y continúa diciendo la Biblia, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, no podemos negar que es nuestro hijo y que era un hijo del diablo, ¿no? O sea, a veces la gente tiene que decir, pues sí, yo conocí a fulano de tal y hasta la semana pasada hacía esto. ¿Qué le pasó? No tengo ni idea. ¿A quién crees que fue a ver primero el ciego? A sus papás. Seguramente fueron los primeros, o entre los primeros que escucharon estas nuevas noticias. Siguiente pasaje. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. Digo, sí lo sabían. O habrían escuchado, mínimo, ¿no? Que Jesús lo habría sanado. O quién le habría abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. A nosotros ni nos metan. Va a haber quienes tengan que reconocer que sí hay cambios en ti, pero no quieran meterse en esos cambios. O sea, eso es cosa de no mía. Oye, ¿cómo es posible que fulano de tal ya dejó de viciarse? Sí, ya dejó de viciarse. ¿Y a dónde fue? Pues pregúntale mejor a él, ¿no? Porque si yo digo a dónde va, me voy a ver en la necesidad de también en algún momento decir que también estoy, ¿no? Y como no quieren dejar su maldad, prefieren decir, mejor pregúntale a él, ¿no? Él sí sabe a dónde va, ahí donde recibió ayuda. Eso suele suceder también. Te vas a encontrar a los que te atacan como los que quieren pasar por neutrales. Sí me doy a entender, amados. Es decir, no te preocupes tanto, ni de los neutrales, ni de los que te atacan. Tú sabes lo que Dios te ha hecho y ha hecho por ti en tu corazón. Continúa diciendo la Escritura. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Es mejor guardar silencio a ser expulsado de la sinagoga. Es mejor continuar siendo parte del pueblo judío, de poder ir a la sinagoga, a reconocer que lo que está pasando en la vida de tal o cual persona proviene de Dios. Mejor eso nos metemos. ¿Sí? Habrá algunos cristianos que te encuentres así.
Dios te está hablando, Dios te está bendiciendo, Dios te está diciendo qué hacer, y habrá quienes digan, mira, ni me meto en eso, porque ya saben que meterse en eso significa que ellos también tienen una responsabilidad delante de Dios. Y entonces prefieren decir a otra cosa mariposa, ¿no? Mejor le damos la vuelta a la página y pues pregúntenle a Él, que Él responda, que Él te diga. Continúa diciendo la Escritura. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene preguntarle a Él? No me metan en el asunto. ¿Sí? Dios te da algo, te quiere bendecir y te está bendiciendo, y en lugar de que haya personas que te digan, oye, pues si Dios te está hablando, continúa ahí, ve ahí, acércate más, humíllate delante de Dios, busca de Dios, te van a decir, no, bueno, mejor ni me meto. Y entonces te van a dejar así como que en el limbo, ¿no? Hay gente que va a ser así. No te preocupes tanto de ellos. Si Dios te está bendiciendo, si Dios te está hablando, si está transformando en tu corazón, si el fuego del Espíritu se está encendiendo, que digan misa. Sigue adelante, continúa en ese camino, porque te estás transformando en Cristo. Continúa diciendo la Escritura. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. A ver, ven, ya escuchamos a tus papás, ya ven. Y le dijeron, da gloria a Dios. O sea, da gloria a Dios, porque bueno, si fuiste ciego y ahora ya puedes ver, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ya declararon a Jesús, sin importar lo que estaban viendo, como no del reino de Dios, como alguien pecador, como alguien que no puede estar haciendo este tipo de milagros o de maravillas. Y entonces le responde el Espíritu Santo por medio del que fue ciego lo siguiente. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. O sea, no le conozco nada a Jesús. Una cosa sé, y esto es lo que me importa, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mira, puedes decirme lo que quieras, pero yo fui ciego y ahora veo. Yo tenía el corazón endurecido y ahora no lo tengo. Yo tenía el corazón hecho una piedra y Dios lo derritió, lo hizo nuevo, me generó una nueva vida, me dio fuego, me hizo volver a empezar. Bendito sea Dios, no me interesa lo que puedan decir de Él, me interesa lo que está haciendo. Amado, el testimonio está en tu corazón y ese es el que importa. Lo que Dios está haciendo en tu vida es lo que importa. Que digan lo que quieran el resto de las personas. No, pues es que ahí donde va el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, son re poquitos. Pero mira qué bendecidos nos está dando Dios. Nos está bendiciendo, nos está alimentando, nos está fomentando el fuego del Espíritu. Bendito sea su nombre. Sigámonos reuniendo, amados, hasta que Dios nos permita. Sí. Que habiendo sido ciego, ahora estoy viendo. Bendito sea nuestro Dios. Continúa diciendo la Escritura. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Sí, ya casi frustrados de que no pueden encontrar la manera de poder hacer que diga lo que ellos querían escuchar, ¿no? Es que Jesús me sanó un día de reposo y ahí está la prueba del delito, ¿no? ¿Cómo te abrió los ojos? Pues ya se los había dicho. Siguiente pasaje dice, él le respondió, ya os lo he dicho. Ya era como la tercera o cuarta vez que lo decía, ¿no? Y no habéis querido oír. Y es que como los fariseos no les entraba en la cabeza la idea de que lo que ellos consideraban como mal, que era Jesús, lo consideraban como pecador, como no un hijo de Dios, etc. ¿Cómo es posible que esté haciendo estas cosas? No les cabía en la cabeza. Entonces estaban buscando la manera de que en su cabeza no se quedara ese testimonio. ¿Sí me explico? O sea, querían buscar la manera de desacreditar a Jesús en su cabeza. ¿Por qué lo queréis? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y luego ya, hasta con cierta ironía, les dice, ¿queréis también vosotros hacer a sus discípulos? O sea, ¿les gustó tanto? ¿Los entusiasma? Y los dos ya se enojaron, ¿no? Así como que dijeron, se está burlando de nosotros que fue un cegatón, ¿no? Siguiente pasaje,
Dice, y le injuriaron. La palabra injuriar quiere decir que lo ofendieron, ¿sí? Que lo menospreciaron, lo hicieron sentir como si nada, o sea, lo hicieron pedacitos en su forma de tratarlo, lo maltrataron, lo hicieron pedacitos y dijeron, tú eres su discípulo. Pues ahora sí, no lo era, estaba ciego, pero ahora sí, voy a hacerlo, donde quiera que lo encuentre, ahí me voy a sumar. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿No les ha tocado escuchar este tipo de expresiones de yo me congrego en tal lugar? Y son bien celosos de tal o cual lugar. Y aunque Jesús puede estarlos bendiciendo en otro lugar o de otra manera, dice no, yo soy fiel a mi templo, yo soy fiel a mi causa, yo soy fiel a... Así. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sí. Siguiente pasaje. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. ¿Qué seguridad tenían, verdad? Como si hubieran vivido en esa época. Pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. O sea, Dios estaba bendiciendo a través de Jesús, pero estos buscaron todas las maneras para poder decir, no es cierto. Tratar de evitarla es reconocerlo. Siguiente pasaje. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, esto es lo increíble. Se supone que ustedes son los líderes, ¿no? Se supone que ustedes son los picudos en esto. Y les dice, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, para ustedes es el peor ser humano que existe, pero a mí me bendijo con su presencia del Señor. Me fue bien, me hizo bien a mi alma. Eso es lo maravilloso. Que ustedes ni lo puedan reconocer y yo sí. Amados, es algo que necesitamos aprender. Que reconozcamos a Jesús, aunque otros no lo reconozcan. Que podamos aprender a reconocer a Cristo. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, que ella se está diciendo, Jesús es de Dios, porque me sanó. Y eso que no lo conozco. Y ustedes son los líderes. Continúa diciendo la Escritura. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, les está diciendo, ¿sabes qué? Esto jamás había pasado en Israel. ¿O saben de algún caso? Esto jamás había pasado en Israel. Pero le pasó. Y ustedes dicen que no es de Dios. O sea, Dios te está bendiciendo y tú dices que no es de Dios. Dios te está ayudando y tú dices no es de Dios. Eso es endurecer el corazón. Continúa diciendo la Escritura. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ningún bien al alma de las personas. Cuando Dios no está con un ser humano, ningún bien le produce a la gente que lo escucha o a la gente que le testifica de Dios. ¿Sí? Pero si hace bien, si bendice, si fortalece, si edifica, significa que proviene de Dios. ¿Sí me debe entender, amados? No podemos negar aquello que Dios nos está enseñando. Dios nos está hablando y nos está ayudando a discernir, mientras que los otros estaban enojadísimos, estaban bien enchilados, ¿sí? Porque no podían ver la manera de desacreditar la obra de Cristo. Versículo siguiente. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Ya, está declarado pecador por parte de los líderes. Y nos enseñas a nosotros, vete de aquí, ¿no? Lo expulsaron totalmente. De las 9 veces que aparece la palabra expulsar, la mayoría tienen que ver con religiosos, echando fuera a cristianos. ¿Sí? Siguiente pasaje, por favor. Ya lo habían maltratado, ya lo habían despedazado, ya lo habían hecho trizas. Jesús oye que lo hicieron, lo injuriaron y que fue expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquel hombre nomás estaba esperando a ver que le dijeran dónde estaba Jesús. O sea, ya creía, ya estaba seguro de que Jesús provenía de Dios. Versículo 36. Respondiendo, él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él?
Pasaje siguiente, por favor. Y dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Jesús está en medio de nosotros, hermanos. Y el que te abre los ojos no es un ser humano, es Él. Las obras le pertenecen a Él. El que ha derretido tu corazón es Él. El que te ha dado otra oportunidad es Él. Es Él en todo y para todo. Es el que te está hablando, el que te está diciendo si hay esperanza, si puedes cambiar, si hay una manera distinta de vivir. Es Él. Olvídate de quién está hablando hoy. Es Jesús el que quiere obrar en tu vida. La reacción de este hombre cuando lo vio fue la siguiente. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Vamos a decirle a Jesús, creo, y vamos a adorar. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, queremos adorarte por todo lo que has hecho ya, porque nos abriste los ojos, Señor, porque ese corazón tan endurecido que teníamos fue traspasado por tu calor, por tu misericordia, por tu amor. Padre, queremos adorar, queremos creer, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Adora a Jesús, entrégate a Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Tú has doblado nuestro corazón, has producido un cambio en él. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Gracias por estar aquí, porque también hoy quieres abrir los ojos de los ciegos que están aquí. A lo mejor no de los ciegos físicamente hablando, pero de aquellos que hasta el día de hoy se han mantenido lejos de ti, se han mantenido alejados, mirándote solamente de lejos. Toca sus vidas también, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Llena mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti digo en Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Porque sabemos que lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor, vas a seguir haciéndolo, Dios. Vas a seguir amándonos, vas a seguir ayudándonos, vas a seguir exhortándonos, alentándonos, Señor. Gracias, Jesús. De verdad, gracias eternamente y para siempre. Hay momentos que las palabras